Tengan muy buenos días, hermanos en el Señor, tanto de aquí de Ciudad Merliot, República de El Salvador. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos. También bendiciones para todos los hermanos en las diferentes partes del planeta. Estamos estudiando el tema del hogar del alma. Hemos visto varios aspectos, hemos visto la imponente visión, la resplandeciente ciudad, y esto lo estamos basando en Apocalipsis capítulo 21, en este tema tan interesante del hogar del alma. En esta ocasión vamos a ver acerca del muro protector, y esto lo tenemos específicamente en los versos 21, en los versos 12, perdón, verso 14, verso 17, verso 18 y versos 19 hasta el 20. La atención del apóstol Juan se centró después en el muro de la ciudad. En el siglo I, toda gran ciudad tenía muros para su protección. De igual modo, la ciudad celestial dice acá en el verso 12 que tenía un muro grande y alto. Tomando la caña de medir, que ya hemos visto que es de oro, dice que el ángel midió la muralla y tenía 144 codos de espesor, según las medidas humanas que el ángel empleaba. La frase, según las medidas humanas que el ángel empleaba, es una explicación razonable de la frase de medida de hombre, la cual es de ángel, que se encuentra en la nueva versión de la Biblia estándar y en la versión de la Reina Valera. El punto es que el ángel no estaba usando algún sistema de medición celestial que fuera desconocido para los receptores del apóstol Juan. Y nosotros podemos ver que un codo era una distancia que había desde el codo del hombre hasta la punta del dedo medio de su mano, o sea, el dedo en medio, ¿ve? Y se ha calculado que esta medida era cerca de 45 centímetros, casi, por decirlo así, medio metro. Así, en la versión nueva de la versión internacional, dice que el muro tenía 72 yardas, es decir, una vez más se oculta el simbolismo del número que se usó. 72 yardas de altura o de espesor. Hay otra versión en el idioma inglés, indica que el número tenía 72 yardas de espesor, pero la mayoría de los autores suponen que es de la altura que está hablando. Pero no importa de qué dimensión esté hablando, ni una ni otra posibilidad es arquitectónicamente factible, pero esto carece de importancia porque ya sabemos que las cifras son simbólicas. Es decir, que lo que importa es que se usó un símbolo de perfección. El 12 multiplicado por sí mismo, entonces
la ciudad contaba con protección perfecta. La ciudad contaba con protección perfecta. Al igual que la ciudad en sí, el muro estaba hecho de jaspe. Imagínense, hecho de jaspe. Hay que comparar esta descripción con la que se encuentra, vámonos a Isaías capítulo 54. Ahí en los versos 11 y 12 específicamente, dice de la siguiente manera: pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Entonces, nosotros podemos ver que relucía pues con un brillo no terrenal. Hay que entender esto, que se está describiendo con un brillo no terrenal. Usted podrá haber visto ciudades bonitas, usted podrá haber visto muros muy bien hechos, pero no son comparables a este muro protector que aquí se está describiendo. Es decir, que relucía con un brillo no terrenal. La característica más asombrosa del muro eran sus cimientos. ¿Por qué digo esto? Yo recuerdo que cuando mi padre hizo una construcción adicional en una casa donde nos criamos, el fundamento del muro que se estaba levantando era de una piedra grande, una piedra totalmente ruda. Los muros de las ciudades de aquella época tenían normalmente un solo cimiento, pero noten que dice que este muro tenía 12 cimientos y sobre las piedras que los adornaban estaban escritos los 12 nombres de los 12 apóstoles. Y aquí también quiero dar una aclaración. A algunos les preocupa innecesariamente, por decirlo así, si el apóstol Pablo fue tomado en cuenta o no. La expresión 12 apóstoles señala a todos los apóstoles y está de acuerdo con el uso predominante que se hace del número simbólico 12 en esta porción del libro de Apocalipsis. Luego dice los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Entonces, ahí lo está diciendo en el verso 14. Esto nos recuerda que el cristianismo fue edificado de acuerdo a lo que estudiamos en Efesios capítulo 2, versículo 20, que el cristianismo fue edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Además, el cimiento del muro de las ciudades de aquellos tiempos estaba normalmente oculto bajo la superficie. Y esto es normal. Toda construcción tiene cimientos. Toda construcción, no hay excepción. Y una construcción que no le hagan cimientos es una construcción que con facilidad se derrumba, no digamos cuando hay un terremoto. Pero los cimientos de la ciudad celestial estaban expuestos a la vista. Estaban expuestos a la vista y dice que estaban adornados con toda piedra preciosa.
estaban adornados con toda piedra preciosa. A algunos comentaristas les fascina esta lista de joyas y muchos la consideran un misterio a resolver, y algunos hacen notar que 8 de las piedras son las mismas que se encuentran en el pectoral del sumo sacerdote. Vamos a estudiar en Éxodo capítulo 28. Éxodo capítulo 28, vamos a leer desde los versos 15 hasta el 21. Dice que harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Otros proponen que se trata de cierto giro en el uso supersticioso que se hacía de las joyas de aquella época. En esta época había cierta superstición acerca de las joyas, y no es la excepción nuestros tiempos actuales. Hay muchas personas que son supersticiosas de las joyas. Entonces, en vista de que en aquella época no había uniformidad en la nomenclatura de piedras preciosas, no podemos estar seguros de qué piedras se daban a entender con los términos usados en los versículos 19 y 20. Tal vez sea mejor imaginar el efecto total del despliegue en lugar de buscar un significado más profundo. Puede que la lista que sigue sea o no sea 100% exacta en cuanto a los colores, pero sí presenta una imponente colección que hace que a uno se le salten los ojos. Esa es una realidad. Yo realmente, como les he dicho en clases anteriores, no he sido una persona asidua a las piedras preciosas. No he sido asidua a esas piedras preciosas. Pero las personas que tienen conocimiento y que entienden de ellas, entienden su valor. Y evidentemente que también hay que comprender que las piedras preciosas tienen un gran valor, un gran valor monetario. Yo le digo a usted que trate de imaginar esta esplendorosa exhibición que se presenta aquí en Apocalipsis en los versos 19 y 20. Miren lo que dice acá. Y los simientes del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro,
el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Entonces, le deslumbrará pues el verde del jaspe, el azul del zafiro, el café lechoso del ágata, el verde claro de la esmeralda, el blanco del ónice, el rojo de la cornalina, el verde amarillento del crisólito, el violeta del berilo, el amarillo del topacio, el verde dorado del crisopraso, el azul del jacinto y el violeta del amatista. Entonces usted puede ver que la piedra era una piedra soñada, pues. Este muro era un muro soñado. Era algo verdaderamente que nosotros, aun cuando tenemos la declaración bíblica, es difícil poder imaginarnos, es difícil poder el ver lo que el apóstol Juan estaba viendo. Entonces podemos decir en esta parte de este muro protector que cuán espléndido tributo le rendían estas piedras preciosas al cimiento puesto por la enseñanza y el ejemplo de los apóstoles. Esa es la realidad que nosotros encontramos aquí en esta descripción acerca de este muro protector. Pero ahora pasemos a ver la última parte que tenemos de esta descripción. Y esta descripción corresponde a las asombrosas puertas. Estas asombrosas puertas están descritas siempre en el capítulo 21, versos 12, versos 13, y aquí se habla pues de que el apóstol Juan describió también las puertas del muro. Las ciudades de su época tenían normalmente una sola puerta que se cerraba por la noche, o cuando estas ciudades eran objeto de ataques del enemigo. El muro que está hablando aquí de la Nueva Jerusalén, en cambio, tenía un total de 12 puertas. Imagínense, un total de 12 puertas que estaban dispuestas así: al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Lo dice el verso 13. Ahora, quiero dar una aclaración que es bien importante, y yo quiero que le ponga cuidado a esta aclaración. No era el propósito de tener 12 puertas dar a entender que hay muchas maneras de llegar al cielo, porque muchas personas religiosas así enseñan: hay muchas maneras de llegar al cielo. Son 12 puertas y usted puede escoger cualquiera de las 12 para llegar al cielo. El Señor Jesús proclamó que la puerta era Él. Si vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y el versículo 6, dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Esto es totalmente muy claro en lo que aquí se está presentando.
Más bien, el número 12 indica de nuevo la perfección. No nos olvidemos que el número 12 es símbolo de perfección, y eso es lo que se nos está presentando aquí, la perfección en esas 12 puertas. Abundantes oportunidades, hermanos, han sido dadas a los que están dispuestos a prepararse. A los que están dispuestos a prepararse. El hecho de que las puertas estaban al oriente, al norte, al sur, al occidente, puede ser indicio de ese llamamiento universal del cristianismo. Es decir, que vendrían hombres de todos los rincones de la tierra. Este principio está plasmado claramente si vamos a Mateo capítulo 28 y el versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También si vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 1 y el versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, nosotros pues tenemos que comprender claramente la descripción que aquí se nos está presentando. Es decir, que la enumeración de los 4 puntos cardinales a menudo indicaba a toda la humanidad. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. La descripción de esos 4 puntos cardinales a menudo indicaba claramente a toda la humanidad. Se comprende a toda la humanidad. Luego estaban de pie junto a las 12 puertas, dice el verso 12, 12 ángeles. Ahora, podemos hacernos esta interrogante. ¿Era la misión de estos ángeles impedir que entraran los indignos? Puede que este haya sido el propósito. Mire lo que dice, si vamos aquí mismo a Apocalipsis, en el capítulo 21 y el versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Luego si pasamos al capítulo 22, el versículo 15, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Por otro lado, la Escritura dice de los ángeles, en Hebreos capítulo 1, versículo 14, lo dice bien claro. Lo dice de la siguiente manera, que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. También dice la Escritura que ellos se regocijan cuando las almas son salvadas. Miren lo que dice en Lucas, en el capítulo 15, vámonos a Lucas capítulo 15 y el versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Luego, siguiendo hablando acerca de la función de los ángeles, se nos habla que fueron ángeles los que llevaron a Lázaro al seno de Abraham.
Vamos aquí mismo a Lucas capítulo 16 y el versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Entonces, es preferible, pues, por lo tanto, imaginar que los ángeles que están a las puertas son oficiales del Señor, cuya función es dar la bienvenida a los que se les dice bien lo que dice Mateo capítulo 25, verso 23. Miren lo que dice Mateo 25, verso 23. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, inscritos en las puertas estaban los nombres de las 12 tribus. Así como no tiene objeto, hermanos, el debatir si hay o no hay referencias a los 12 apóstoles, incluyendo a Pablo, tampoco lo tiene el discutir si la tribu de Leví era o no la 13ª tribu. Otra vez vuelvo a decir, pues, que la frase 12 tribus significaba que incluía a todos los israelitas. Entonces dice, inscritos en las puertas están los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ahí lo tenemos en el verso 12. Luego, veamos la descripción que se hace de las puertas o salidas en Ezequiel capítulo 48. Miren lo que tenemos en Ezequiel capítulo 48, versos 30 hasta el 35 vamos a leer. Y estas son las salidas de la ciudad. Al lado del norte, 4.500 cañas por medida. Y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel. 3 puertas al norte, la puerta de Rubén, una, la puerta de Judá, otra, la puerta de Leví, otra. Al lado oriental, 4.500 cañas y 3 puertas. La puerta de José, una, la puerta de Benjamín, otra, la puerta de Dan, otra. Al lado del sur, 4.500 cañas por medida, y 3 puertas. La puerta de Simeón, una, la puerta de Isaacar, otra, la puerta de Zabulón, otra. Y al lado occidental, 4.500 cañas y sus 3 puertas. La puerta de Gad, una, la puerta de Aser, otra, la puerta de Neftalí, otra. En derredor tendrá 18.000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Entonces, nosotros podemos ver esta descripción que se presenta aquí y que en vista de que las 12 tribus se usan en Apocalipsis como símbolo de Israel, del Israel espiritual. Bueno, usted, por ejemplo, recuerde lo que vimos aquí en Apocalipsis en el capítulo 7. En Apocalipsis capítulo 7, específicamente los versos 4 hasta el 8. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados.
de la tribu de Simeón 12,000 sellados, de la tribu de Leví 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón 12,000 sellados, de la tribu de José 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín 12,000 sellados. Entonces, nosotros podemos ver, pues, vuelvo a repetir, inscritos en las puertas estaban los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. En vista de que las 12 tribus se usan en Apocalipsis como símbolo del Israel espiritual, y en vista de que el propósito específico de Apocalipsis era animar a los miembros de la iglesia que eran objeto de persecución, es probable que en este versículo el término se refiera a los cristianos. Es posible, sin embargo, que debamos interpretar este simbolismo como una afirmación en el sentido de que los fieles de todas las edades estarán en el cielo. Oiga bien, fíjese bien lo que he dicho. Los fieles, no digo que todos, sino estoy hablando de los fieles de todas las edades. Desde antes del establecimiento de la iglesia, como después del establecimiento de la iglesia, que han obedecido el mandamiento de salvación a través de su arrepentimiento y su bautismo. Mire lo que dice, por ejemplo, en Hebreos, en el capítulo 11. Ahí tenemos esta aclaración. Vamos a leer en Hebreos capítulo 11, los versos 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, es claro, pues, tenemos que entender, hermanos, que es más asombroso el aspecto, mejor dicho, más asombroso de las puertas era el material del cual estaban hechas. Dice que las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Ahí lo dice en el verso 21. No era que estaban cubiertas con perlas, como lo sugiere la expresión inglesa, sino que ellas mismas eran perlas. Y quiero hablar sobre esta joya. Las perlas estaban entre las más codiciadas joyas del mundo antiguo. Mire, vamos a ver dos ilustraciones. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13 y el versículo 46. Note lo que dice allí. Así será, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía. Imagínense, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Luego vayamos a ver otra descripción de la perla en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9. Miren lo que dice aquí en este versículo. No tomemos el aspecto negativo del cual aquí se está hablando, sino lo que representa el valor de una perla. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Entonces, nosotros podemos ver, pues, que una perla
que pesara poco más de 1 gramo, del tamaño de la yema del dedo meñique. ¿Ves? Del tamaño del dedo meñique. Ahora bien, hay que ver que es del tamaño, en unos países se le llama canica, aquí en nuestro país se le llama chibola. Cuando casi todos fuimos niños, jugamos chibola, o sea, unas chibolitas chiquitas y que jugábamos entre varios niños a quien ganara. ¿Ve? Pues ese es el tamaño que usted puede imaginar de una perla. Podría usar también como ilustración una piedra redonda del tamaño precisamente del dedo meñique. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? Que una perla que pesara un poco más de 1 gramo, del tamaño de la yema de ese dedo meñique, valía una fortuna. Valía una fortuna. El hombre que tuviera varias de este tamaño, podría decirse que podía retirarse de por vida. O sea, como quien dice, podía jubilarse de por vida. Imagínense en nuestros tiempos, un hombre o una mujer que se retira con una pensión y que por supuesto que no es despilfarrador, pero vamos a hablar de una pensión de unos $5,000 mensuales, pues tiene hecha su vida de vejez. ¿Ve? Pues hermanos, un hombre que tuviera una perla de este tamaño en ese tiempo podría retirarse por toda una vida sin preocuparse de su manutención. Entonces, imagínense ahora 12 gigantescas perlas, lo bastante grandes para servir de puertas a una ciudad. Solo imagínese usted todo eso. Bueno, yo quiero decir lo siguiente, que según muchos autores lo consignan la perla, que la perla es la única joya que se obtiene como producto del sufrimiento. Y les describo esto. Se produce una perla cuando un grano de arena se mete dentro de la concha de la ostra y ésta cubre la superficie abrasiva del grano en un esfuerzo por aliviar el dolor. Tales situaciones que aquí se presenta es semejante a la situación de Jesús. Tales autores trazan el paralelo en el sentido, pues, de que la entrada en el cielo invariablemente acarrea padecimientos. Esa es una realidad. El padecimiento de Jesús, el padecimiento que tuvo Jesús, el sufrimiento, el dolor, el haber ofrecido su cuerpo, el haber derramado toda su sangre y a menudo el padecimiento de los que andan en sus pasos. Tenga o no tenga base bíblica, la anterior es una ilustración que da en qué pensar realmente, que da en qué pensar. Entonces, usted tiene que entender pues la comparación que se hace. Imagínense ahora 12 gigantescas perlas, lo bastante grandes para servir de puertas a una ciudad. Quiero brevemente decir la conclusión de todo este estudio que hemos venido teniendo ya en 3 clases con la presente que estoy dando. Hemos de interpretar literalmente
las descripciones que se hacen aquí en el texto, bueno, para rebatir a aquellos literalistas, alguien calculó el tamaño de la ostra que se necesitaría para producir una perla lo suficientemente grande para servir de puerta de una ciudad. Y después esta persona especuló sobre el mar que se necesitaría para que creciera semejante ostra. Imagínense. Entonces podemos decir pues que estas imágenes han sido dadas con el propósito de dejarnos a nosotros totalmente anonadados, totalmente maravillados. Yo diría, para que entendamos, totalmente atontados aquella maravilla, pues. Es decir, hacer que exclamemos, que movamos nuestras cabezas asombrados y digamos, si el cielo es más maravilloso que cómo se le describe acá, cuán maravilloso deberá ser en la realidad. Yo les he dicho varias ocasiones que hemos tenido este estudio, les he dicho que a pesar de lo bellísimo que Apocalipsis nos presenta el cielo, en los capítulos 21 y 22, realmente entenderemos lo maravilloso del cielo cuando el Señor nos permita, por nuestra fidelidad a Él, estar en ese cielo. Yo le puedo decir, y la última interrogante que puedo hacer en relación a esta descripción de estas puertas, de este muro, ¿cómo usted se puede preparar para ir al cielo? ¿O cómo uno se puede preparar para ir al cielo? La Escritura es clara. Tenemos que ser fieles. Nosotros los cristianos tenemos que ser obedientes. El que no ha obedecido tiene que someterse a la voluntad de nuestro Señor. Esa es la realidad. Por eso dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La palabra de Dios es clara y yo espero que nosotros, los que ya hemos sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, deseemos estar en este cielo que el Señor nos dará el día de su juicio final. Dios bendiga su palabra.